Muy buenas tardes. Es para mí un privilegio eh, poder llegar con ustedes hasta donde están ustedes por este medio. Les invito a que todos tengan una Biblia en mano porque hoy vamos a hablar de un tema trascendental para la vida de todo hombre que dice creer en el Mesías. Y la pregunta hoy que vamos a desarrollar es, ¿el Mesías, Yeshua, es el Mesías o Dios? Vamos a hablar sobre una serie de pasajes que nos van a ayudar a desarrollar esta temática hoy. Juan capítulo 17, versículo 3. Vamos a leer y dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay muchas tendencias. En el primer siglo existieron los arrianos, y los arrianos del primer siglo vienen a ser los testigos de Jehová de esta época. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que argumentan que Jesús, el Mesías, no es Dios, sino una criatura, que fue la primera cosa creada por Dios. Y que como tal, Jesucristo es un Dios, que es poderoso, pero no todopoderoso. Les hago esta aclaración para que vayan entendiendo la falacia de este argumento tan pobre que tienen los testigos de Jehová. La mayoría de algunos judíos que se llaman ser mesiánicos, pues realmente es una mezcla entre evangélicos y prácticas del judaísmo, que era lo que en el primer siglo se llamaban los judaizantes o los ebionitas, hombres que querían mezclar el cristianismo con prácticas del judaísmo, como el guardar el sábado, como el guardar ciertas prácticas, el circuncidarse, el dar el diezmo, el tocar instrumentos mecánicos, etcétera, etcétera. Esos eran prácticas del Antiguo Testamento, del judaísmo bajo la ley de Moisés. Y habían hermanos o gente que había obedecido el Evangelio y querían era mezclar judaísmo con el cristianismo. Hoy en día hay un grupo que se llaman los judíos mesiánicos. Y están divididos. Hay unos que creen que el Mesías es Dios. Hay otros que no creen en que el Mesías sea Dios. Con toda honestidad quiero hablar. Otra cosa muy importante. Quiero citar una serie de pasajes y ojalá usted los pueda buscar en su casa. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice que de quién es la descendencia según la carne, el cual viene el Mesías, que es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Habla el libro de Colosenses y dice Pablo que en él, o sea, en el Mesías, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad significa es la cualidad de ser Dios. ¿Por qué es deidad? Porque es omnipotente, es omnisciente y omnisapiente. Son los atributos que únicamente tiene Dios. Y dice que en el Mesías, en Yeshua, el Mesías, estaban esas cualidades. Colosenses 2.9. Ahora, Tito capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1, versión de las Américas, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Qué tremendos pasajes. Pero sin embargo hay amigos que tuercen las escrituras y quieren decir que Cristo no es Dios. Estos pasajes hablan claramente de la divinidad, de la deidad, o que el Mesías es Dios. Rechazar la afirmación de Juan de que Jesucristo es Dios es una blasfemia. Quiero que ustedes lean en sus casas Juan capítulo 1, versículo 1.
Dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cualquier traducción normal y en el griego así se traduce. Pero resulta que mis estimados amigos testigos de Jehová en la versión Nuevo Mundo han cambiado la última parte del versículo. Dice que en el principio y Dios era un y el verbo, no dice el verbo, dice la palabra era un Dios. Le agregan el artículo indefinido un a la palabra Dios para hacer decir que la palabra, o sea, el Mesías, era un Dios. Adulteran la palabra de Dios, son falsos. Tengan cuidado con esta gente. Juan capítulo 8, versículo 58. Lindo pasaje. Juan capítulo 8, versículo 58. Voy a leérselos en el interlineal griego, literalmente como dice en el griego. Dice, dijo a ellos Jesús, ciertamente, ciertamente, digo a vosotros, antes que Abraham llegase a ser, yo soy. Oye esa palabra, yo soy. Este yo soy es la misma expresión que se utiliza en Éxodo capítulo 13, versículo 14. Cuando a Moisés le preguntaron, le dijo Moisés, si me preguntan quién me envió, ¿qué diré? Diles que yo soy. Otro pasaje muy importante que tenemos que analizar sobre esta temática hoy está en el libro de Juan, estimados amigos, Juan capítulo 14, versículo 9. Y observen lo que dice la palabra santa de Dios. Juan capítulo 14, versículo 9. En el griego literalmente dice a él Jesús, tanto tiempo con vosotros estoy y no has conocido, no me has conocido, Felipe, y habiendo visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Esto es el griego. Jesús le está diciendo a Tomás que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. No es que Jesús sea el Padre, cuidado con eso. Lo que está diciendo Jesús es que el Dios invisible que nadie había visto, cuando vieron a Jesús, ahí estaban viendo a Dios. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Oye, qué interesante. Y dice que ese verbo nos hizo una exégesis, literalmente en el griego dice, una exégesis del Padre. Porque nadie conoció a Dios. Léase bien Juan capítulo 1, 14 al 18. El Dios que nadie había visto, el que veía al Mesías, estaba viendo a Dios. Es importante que notemos en Juan capítulo, primera de Juan 5:20 dice que estamos en el verdadero. Es increíble que los incrédulos perversos crean que haya divinidad en conocer a una criatura. Si el Mesías es una criatura, vea lo que dice las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, el que dice que el Padre es el verdadero, ojo a esta expresión, Juan 17, 3 dice que el Padre es el único Dios verdadero, ¿verdad que sí? Eso dice. Ahora, primera de Juan 5:20 dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y ojo a esa expresión, primera de Juan 5:20. Este es el verdadero Dios, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo quiero que alguien me explique. Si el Mesías no es Dios, ¿cómo es que el apóstol Juan dice que el Padre es el único Dios verdadero? ¿Y cómo es que el mismo Juan, cuando escribe primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice que estamos en el verdadero? Y este es la vida eterna, Jesucristo. Bendigo a Dios por su... Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, está esta expresión referente al Mesías. Y dice, esto dice el santo, el verdadero. Hablando del Mesías. ¿Habrá alguna expresión en el Nuevo Testamento que contradiga la afirmación de que Jesucristo
es el verdadero Dios y la vida eterna? No, mi amigo, no existe. Observen estas palabras. Más bien, al contrario, lo afirman muchas veces expresiones como en él estaba la vida. Lo dice el apóstol Juan. Él da vida al mundo, otra expresión que aparece en las cartas de Juan. Él es el pan de vida, otra expresión. Sus palabras son vida. Yo soy la vida. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Al igual que Primera de Juan capítulo 1 versículo 2 afirma que el Mesías es la vida. Claro, desde luego, la vida eterna procede del Padre, pero en los escritos de Juan siempre se relaciona la vida o la vida eterna con el Mesías. Graves estas expresiones. Voy a leerles Primera de Juan 1 y 2. Observen lo que dice. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos acerca del verbo de vida. ¿Cómo puede creer alguien que una criatura, que el apóstol Juan se expresara así de alguna criatura? Se expresa así es porque sencillamente el Mesías es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, y el verbo era Dios. Literalmente, Dios era el verbo. Así dice el griego para dar énfasis a la divinidad o a la deidad del Mesías. Juan capítulo 1, versículo 18 dice que, que el verbo ha dado a conocer al Padre. Pregunto, ¿alguna criatura puede representar al Padre? Es increíble, porque la palabra revelar no significa decir algo de alguien. La palabra revelar lo que significa es exhibirlo, es mostrarlo. O sea, el que ve a Jesucristo ve exactamente a Dios. Por eso fue que dice que Él exhibió, Él nos mostró al Padre. Ahora, voy a leerles Juan capítulo 5, versículo 23 en adelante. Juan 5, 23 dice. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ojo a esto. De verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que el que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, ojo a esta expresión, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Otro detalle muy importante. Recuerde que Juan capítulo 8, versículos 24, dice que si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros delitos y pecados. Y Juan 5, 58 dice que antes de que Abraham existiera, yo soy. Esas dos expresiones, yo soy, son exactamente lo que enseña Éxodo capítulo 8, versículo 14. Ahora yo pregunto, mis estimados amigos, ¿será que alguien se atreverá a decir todavía que el Mesías no es Dios? Es increíble. Todos estos pasajes afirman que Él es deidad y que es Dios. Juan capítulo 10, versículo 33. Los judíos entendieron, en Juan 10, 33 dice, te haces Dios, le dijeron a Jesús. Y en Juan capítulo 14, versículo 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Mis estimados amigos, voy con un segundo audio sobre este tema de la divinidad, sobre la deidad. El Mesías es Dios. Ojo, Dios es uno, claro. No son tres dioses. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses. Es un solo Dios.